vamos a resolver este ejercicio sobre impulso mecánico que entró en el examen y nos dicen que en un partido de frontón un tenista recibe la pelota con una velocidad de 10 metros por segundo formando un ángulo de 20 grados bajo la horizontal y la devuelve a 20 metros por segundo con un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Nos dicen que la masa de la pelota es de 70 grados y en el apartado A nos piden calcular el impulso que el tenista comunica a la pelota en forma vectorial y en módulo. Entonces, bueno, para realizar el primer apartado, lo primero que tenemos que saber es cuál es la definición del impulso mecánico. Y el impulso mecánico, que se representa con la letra I, se define como la variación del momento lineal. Es decir, el momento lineal final menos el momento lineal inicial. ¿Vale? Por tanto, para calcular el impulso yo voy a tener que calcular el momento lineal inicial y el momento lineal final. Y para eso, por supuesto, me tengo que saber la definición del momento lineal. Momento lineal, que se representa con la letra P, va a ser masa por la velocidad. ¿Vale? Por tanto, vamos a representar la situación inicial. En la situación inicial, ¿vale? Si nosotros representamos los ejes, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y, ¿vale? A mí me dicen que esta pelota llega con una velocidad de 10 metros por segundo formando un ángulo de 20 grados, ¿vale? Respecto de la horizontal, que nos dicen que bajo la horizontal, por eso he representado esos 10 metros por segundo hacia abajo, ¿vale? Entonces, como esta velocidad no está en ninguno de los ejes, la voy a tener que descomponer como siempre. Entonces voy a tener por un lado la componente en el eje X, Vx, y voy a tener la componente en el eje Y, Vi. ¿Vale? Entonces, en primer lugar voy a calcular cuáles son esas componentes. Vx, ¿qué será? Pues será 10 por el coseno de 20. ¿Vale? Y esto me da aproximadamente 9,4 metros por segundo. ¿Y Vi cuánto será? 10 por el seno de 20. ¿Vale? Y esto me da aproximadamente 3,42 metros por segundo. ¿Vale? ¿Por qué he usado el coseno y el seno? Bueno, pues para eso lo que he estado haciendo es fijarme en este triángulo que voy a marcar yo en verde. ¿Vale? Si os fijáis en ese triángulo que he marcado yo en verde, este es alfa. Vamos a representar que esto es A, esto es B y esto es C. En un triángulo como esos, yo sé que el coseno de alfa es A entre C. Y yo sé que el seno de alfa es B entre la hipotenusa, entre C. ¿Vale? Y en este caso A se corresponde con Vx, ¿vale? Y B se corresponde con Vi, ¿vale? En mi dibujo. ¿Vale? Por eso las relaciones trigonométricas son muy importantes. Una vez hecho esto, voy a representar la velocidad inicial en forma de vector. La velocidad inicial en forma de vector, ¿cómo será? Pues Vx, que en este caso es 9,4, y, ¿vale? Porque está en el eje X y hacia la derecha, y ahora el Vi lo tengo hacia abajo, por tanto lo tengo que poner negativo, menos 3,42, y como está en el eje Y, J metros por segundo. Esa es mi velocidad en forma vectorial, ¿vale? Otra forma de hacerlo es considerar que como el ángulo que me han dado es de 20 grados bajo la horizontal, automáticamente yo para calcular Vx y Vi podía haber puesto 10 por coseno de menos 20, ¿vale? Y ese menos 20 porque me ha dicho que está bajo la horizontal, entonces no es 20, ¿vale? Y lo mismo con el Vi, 10 por seno de menos 20. Si hago eso, os vais a fijar que automáticamente al hacer 10 por seno de menos 20 ya me va a dar el signo negativo, menos 3,42. Y el 10 por coseno de menos 20 igualmente me dará positivo, más 9,4. Esta es una forma, digamos, que automáticamente me salga ese signo menos de que está hacia abajo, ¿vale? Pero también puedo hacerlo como lo hemos hecho poniendo el coseno de 20 y el seno de 20 y luego pensando si va hacia la derecha, hacia arriba, ¿vale? Siempre con el criterio de signos que estamos usando, que va a ser hacia la derecha y hacia arriba positivo y hacia la izquierda y hacia abajo negativo, ¿vale? Bien, una vez he calculado la velocidad inicial, yo tengo que calcular el momento lineal inicial. Y para eso
el momento lineal habíamos dicho que se definía como masa por velocidad, entonces el momento lineal inicial, ¿qué será? Masa por esa velocidad inicial. La masa de la pelota me han dicho que es de 70 gramos. Importante, hay que pasarla a kilogramos. Tiene que estar en sistema internacional. Son 0,07. ¿Vale? Entonces, 0,07 por la velocidad. La velocidad en forma de vector. 9,4i menos 3,42j. ¿Vale? Si os fijáis, el 0,07 multiplica a ambos términos y por tanto nos queda 0,658i menos 0,24j. Y es el momento lineal. ¿Cuál es la unidad del momento lineal? Pues nos fijamos en la fórmula. Por un lado tenemos la masa que se mide en kilogramos y por otro lado tenemos la velocidad que se mide en metros por segundo. Por tanto será kilogramos por metro entre segundo. ¿Vale? Y ya tengo calculado el momento lineal inicial. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el final, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación final? Pues tenemos el tenista que va a devolver la pelota. Y en este caso, la tiene que devolver, es decir, ¿esto qué significa? Que si llegaba, si esta pelota, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tenemos la pelota, esta pelota se estaba moviendo, digamos, hacia la derecha. Entonces, cuando el tenista le dé, lo va a devolver hacia la izquierda, ¿vale? ¿Y cómo la devuelve? Pues con un ángulo, aquí me aparece de 40 grados sobre la horizontal. Es decir, ahora mismo esa pelota va a salir disparada hacia la izquierda y formando un ángulo de 40 grados, ¿vale? Y la velocidad que lleva es de 20 metros por segundo. Entonces, para calcular el momento lineal final, voy a tener que calcular masa por la velocidad final. Y para calcular la velocidad final, otra vez, como esa velocidad no está en ninguno de los ejes, la tengo que descomponer. Y voy a tener su Vx, ¿vale? Y haciendo la proyección, Vi. Entonces, otra vez, ¿cuánto será Vx? Pues será 20 por coseno de 40, ¿vale? ¿Y cuánto será VI? Pues VI será 20 por seno de 40, ¿vale? Si realizamos esas operaciones, si realizamos 20 por coseno de 40, vamos a obtener un resultado de 15,32 metros por segundo. Y si realizamos 20 por seno de 40, vamos a obtener una velocidad de 12,86. Y otra vez, ahora la tengo que especificar en forma de vector, entonces para eso me tengo que fijar hacia dónde van. Entonces la velocidad final, tengo por un lado la componente en X, que es 15,32, pero en este caso está hacia la izquierda, por tanto es negativa, es menos 15,32i. Y más, en este caso sí, porque va hacia arriba, 12,86j metros por segundo. ¿Cómo puedo conseguir yo que me salgan los signos automáticamente? Pues calculando cuál es este ángulo de aquí, ¿vale? Si el ángulo completo este, que yo dibujo aquí, son 180 grados y eso es 40, pues el ángulo naranja son 140 grados, ¿vale? Entonces, si vosotros realizáis Vx 20 por coseno de 140 y VI 20 por seno de 140, automáticamente os saldrán con su correspondiente signo. Es decir, aquí me aparecerá menos 15,32 porque va hacia la izquierda y aquí me aparecerá 12,86. Esto es útil si tenéis un buen manejo de trigonometría, si no, yo lo que os recomiendo es realizar con el ángulo que nos dan, con el 40 o en el caso anterior con el 20 y luego pensar el criterio de signos, ¿vale? Si es hacia arriba, hacia la derecha, izquierda, derecha. Y por tanto el momento lineal final, ya solo tengo que aplicar la fórmula, será la masa de la pelota, que habíamos dicho que eran 70 gramos, por tanto 0,07 por esta velocidad, es decir, menos 15,32i más 12,86j. Y si realizamos la operación, obtenemos un momento lineal final de menos 1,07i
más 0,9 J. Y la unidad otra vez, kilogramos metro segundo. ¿Vale? Por tanto, una vez hemos calculado tanto el momento lineal inicial como el momento lineal final, ya podemos calcular el impulso. ¿Vale? El impulso, habíamos dicho que era la variación del momento lineal, entonces tengo que hacer el momento lineal final menos el momento lineal inicial. El final, menos 1,07i más 0,9j y menos el inicial, que habíamos dicho que era 0,658i menos 0,24j, ¿vale? Si realizamos estas operaciones, obtenemos un impulso de menos 1,728i más 1,14j. Y la unidad del impulso, como es una variación, ¿vale? El impulso es vectorial y como es una variación de momentos lineales, pues tiene la misma unidad, ¿vale? Kilogramos metro segundo, ¿vale? Nos pedían también el módulo, por tanto, para calcular el módulo, ¿vale? Tenemos que hacer raíz cuadrada del primer término al cuadrado, 1,728 al cuadrado, más el segundo término, 1,14 al cuadrado, ¿vale? Y obtenemos un valor de 2,07 kilogramos metro segundo, ¿vale? El impulso también se mide en newtons por segundo, ¿vale? Eso vamos a ver para el siguiente apartado que nos es útil, ¿vale? Esta es una forma de plantear el problema. Hay otras personas que podrían haberlo planteado de otra forma, ¿vale? Y también sería correcto. ¿Cómo se podría haber planteado de otra forma? Bueno, nosotros podríamos haber supuesto que la pelota al principio se mueve hacia el tenista hacia la izquierda. Es decir, yo podría haber planteado que en mi sistema de referencia eje X y eje Y, la pelota llega con el ángulo de 20 grados, ¿vale? Y con esa velocidad de 10 metros por segundo, pero que se está moviendo hacia la izquierda, es decir, como si el tenista estuviera situado a la izquierda. Ese podría ser mi instante inicial. Y por tanto, cuando el tenista devuelve la pelota, lo va a devolver hacia la derecha, ¿vale? Y lo va a devolver hacia la derecha con este ángulo de 40 grados y con 20 metros por segundo, ¿vale? Esta forma también sería posible plantear el problema y en este caso las componentes X e Y, ¿vale? Saldrían con el mismo valor, el mismo módulo, pero en algunos casos con los signos cambiados, ¿vale? Y por último, en el apartado B nos piden calcular la fuerza que ejerce el tenista sobre la pelota si el impacto dura 0,2 segundos. Entonces, para eso nos tenemos que saber la otra definición del impulso mecánico, ¿vale? El impulso mecánico hemos dicho que se define como variación de momento lineal, pero también se define como fuerza por el tiempo que hemos aplicado esa fuerza, ¿vale? Y por eso tiene, digamos, dos unidades que son equivalentes, es decir, el impulso mecánico se puede medir si tenemos en cuenta que la fuerza se mide en newtons y el tiempo en segundos en el sistema internacional, y el impulso lo puedo medir en newtons por segundo, o el impulso como variación de momento lineal también se puede poner como kilogramo metro segundo, ¿vale? Estas dos unidades son equivalentes. Entonces, en este caso, me piden calcular la fuerza que realiza el tenista. Por tanto, la fuerza de la expresión 2, ¿vale? Yo puedo despejar que será el impulso entre el tiempo que ha estado esa fuerza actuando, ¿vale? Entonces el impulso ya lo hemos sacado, habíamos dicho que era menos 1,728i más 1,14j, y el tiempo que ha estado esa fuerza aplicándose hemos dicho que era de 0,2 segundos, ¿vale? Por tanto, aplicando ese 0,2 a cada uno de los términos, me aparece menos 8,64i más 5,7j. Y la unidad de la fuerza, newton, ¿vale? Esto es coherente porque el impulso se mide en newtons por segundo, newton por segundo, y partido del segundo, pues me queda el newton, ¿vale? Recordamos que por eso, por ejemplo, cuando los jugadores sacan una falta, ¿vale? Con la mano, a menudo lo que hacen es estirar los brazos hacia atrás para que esa fuerza la apliquen durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque de esta forma realizan un mayor impulso y
una fuerza menor, es decir, no necesitan tanta fuerza para realizar el mismo impulso, ¿vale? Por eso el tiempo de aplicación es relevante. Y con esto estaría el problema resuelto.